Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les grabo este video para que hablemos de manera práctica de cómo se utilizan las normas APA en su séptima edición, ¿vale? Principalmente, pues la intención es poder conocer un poco sobre cómo funcionan, ¿verdad? Las normas aplicadas pues en un ejercicio real de escritura, ¿vale? Pues si bien hay muchas guías que establecen sobre las normas APA, lo primero que hay que explicar es que, digamos que aunque están estandarizadas, hay diferentes cambios dependiendo de la institución que las utilice. Digamos que acá veremos un ejemplo, ¿sí? A través de un texto que vamos a intentar realizar en este momento, ¿sí? Para poder comprender un poco cómo funciona en la práctica. ¿Listo? Hay manuales que podemos seguir, pero qué bueno poderlos también, digamos, compartir una experiencia de escritura como lo vamos a hacer el día de hoy. Es decir, que este video funciona tanto para quienes están haciendo procesos de investigación y sobre todo están elaborando su informe o están elaborando su marco teórico, como para quienes están elaborando textos argumentativos, ponencias, ensayos, artículos de investigación, también les puede ser muy útil, ¿vale? En este sentido, aunque el objetivo principal es enseñar un poco sobre cómo funcionan las normas APA en un ejercicio práctico, pues también abordaremos un poco sobre la estructura de un texto, ¿verdad? Sobre el proceso de escritura, sobre algunas recomendaciones para poder llevar a cabo un proceso de escritura, ¿vale? Entonces, entendido esto, vamos manos a la obra. La intención entonces es poderles mostrar a través de la redacción de un texto en vivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No tengo preparado en este momento ningún texto, sabía que era un tema en especial, pero solo busqué algunos textos que me van a servir para poder a partir de allí hacer citas directas, citas indirectas y todo lo demás, ¿vale? Entonces, dicho lo anterior, esa pequeña introducción, vamos entonces a hablar de las normas APA séptima edición. Cuando hablamos de normas APA, hacemos referencia, ¿verdad? Tanto a la forma de un documento como a la manera en la que se hacen las citas y las referencias. Es decir, que cuando nos envían en un ejercicio académico a hacer un trabajo con normas APA, la recomendación principal que les doy es siempre pregunten qué vamos a utilizar de las normas APA. Es decir, preguntar al profesor, maestro, docente, ¿qué vamos a utilizar de las normas? ¿Lo hacemos todo con normas APA, es decir, toda la forma de la presentación? ¿O usted nos da un formato para poder hacerlo y nosotros lo único que vamos a hacer de las normas APA es utilizar las citas y las referencias? ¿Listo? ¿Qué nos dicen las normas APA en el sentido de la forma? Entonces, teniendo el Word aquí, ya como ustedes lo pueden observar, entonces nos dice que las márgenes del documento deben de ir a 2.5 por cada uno de los lados en cuanto a la forma. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir a la parte superior del Word, vamos a donde dice disposición, donde dice márgenes y le damos a márgenes personalizados y revisamos que todo quede en 2.5, superior, inferior 2.5, derecho e izquierdo 2.5 y le damos a aceptar. Ahí ya configuramos entonces las márgenes del documento. El tipo de letra que nos permite es, si vamos a utilizar Arial, podemos utilizar Arial, pero en tamaño 11, eh, o podemos utilizar Times New Roman en tamaño 12. Para el ejercicio de ahora vamos a utilizar Times New Roman tamaño 12. Por supuesto que también se pueden utilizar otro tipo de letras sans, pero también serían entonces en tamaño 11, al igual que cómo se utilizaría la letra Arial, ¿vale? Entonces ya tenemos configurado para todo. Acá, inicio, Times New Roman 12. Lo otro que nos dice es que todo el documento va a ir alineado a la izquierda. Entonces siempre vamos a tener mucho cuidado de que todo el documento esté alineado a la izquierda. Y que el interlineado entonces lo damos acá donde, en la parte de párrafos, donde dice de la A a la Z, sí, ese loguito. Entonces ahí vamos a encontrar un cuadrito que dice espaciado entre líneas y párrafos,
damos clic ahí y buscamos donde dice 2.0 y ya tenemos entonces configurado nuestro documento, nuestra forma del documento para poderlo llevar acá. ¿Listo? ¿Qué nos falta agregar? Que al inicio de cada párrafo tenemos que dejar una pequeña sangría al inicial que lo podemos configurar, bien sea con nuestra regleta, ¿sí? Es decir, esta regleta que ustedes ven acá en la parte superior del Word, o con la letra, o en la tecla Tab, ¿verdad? Que se encuentra en nuestro teclado, sobre todo en la mayoría de teclados se encuentra arriba de la letra, de la tecla que dice Block Majus, que es como la que ponemos todo el teclado en mayúscula. Entonces también si le damos siempre ahí en esa letra, en esa tecla Tab, pues nos va a dejar un espacio para poder empezar. Tendríamos que hacerlo en cada uno. Pero lo que también podemos hacer es ir a la regleta, ¿verdad? Tomamos la parte superior y la corremos. Y ahí ya tenemos también nuestra sangría inicial, ¿vale? En términos de forma, esa sería nuestra forma del documento siguiendo las normas APA. Ya luego entonces hablaremos de las citas, ¿vale? Tenemos citas y tenemos referencias. Las referencias es toda la información completa, ¿verdad? Que podemos poner y siempre van a ir al finalizar el documento. Las citas son las menciones que hacemos de otros autores, ¿vale? Entonces, para ahorita entrar en materia, simplemente vamos a hacer un recorderis de algunos elementos que debemos de configurar, ¿vale? O de tener en cuenta al momento de hacer citas. La norma nos dice que hay citas directas e indirectas, ¿vale? Entonces, voy a ponerles acá los apuntes para que llevemos la argumentación. Entonces, nos dice que hay citas directas y citas indirectas. Las citas directas son las que nosotros también conocemos como citas literales, ¿verdad? Porque vamos a tomar la información de forma literal de un documento. Y esas tienen una particularidad y es que pueden ser de más de 40 palabras que tienen una estructura y puede ser de menos de 40 palabras. ¿Listos? ¿Qué nos dice la regla en términos generales si es más de 40 palabras? Entonces, si es más de 40 palabras, debemos de hacer un párrafo aparte. Ese párrafo debe ir con sangría completamente a la derecha del párrafo. Todo el párrafo, no solo al inicio, como hicimos ahorita. Y además, no llevan comillas. Esa es una característica muy importante. Las citas de menos de 40 palabras, por lo tanto, pues sí llevarán, ¿verdad? Comillas. No es necesario hacer un párrafo aparte para tenerlo en cuenta. Tanto en una como en otra, siempre van a haber maneras de que se puedan citar esos autores. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos desde la... Las citas indirectas, por el contrario, no llevan comillas, por supuesto, porque cuando hablamos de citas indirectas, hablamos de parafrasear. Es decir, ¿qué es parafrasear? Es contar con nuestras propias palabras. ¿Listo? No llevan comillas y tampoco es necesario poner las páginas de las citas. Cosa que sí es obligación hacerlo en las citas directas. Siempre hay que mencionar la página de donde tomamos la información. ¿Listo? Tanto en las citas directas de más de 40 palabras como aquellas citas directas de menos de 40 palabras. ¿Listos? Hay dos maneras en las cuales podemos hacer las citas, es decir, cuando hablamos de los autores. Una es de manera narrativa, ¿verdad? De forma narrativa,
que es cuando yo menciono al autor. Entonces yo digo, según el apellido, Cano, el año entre paréntesis, ¿verdad? Pongámosle 2024, que sería un autor ficticio. Ahí estoy poniendo apellido del autor y año, ¿sí? Y luego lo que hago es establecer la cita, bien sea indirecta, con mis propias palabras, o bien sea directa. O lo que puedo hacer es hacerlo entre paréntesis. ¿Cómo lo hago? Al finalizar. Entonces, yo conté toda la idea, ¿verdad? En la oración, en el párrafo, y al finalizar, entonces, anoto la información, el apellido del autor, coma, el año. Si hablamos de citas narrativas indirectas, ¿no? Si hablamos de citas narrativas directas, por ejemplo, entonces diríamos, según Cano, el año, ¿verdad? Ponemos entre comillas lo que vaya a decir el autor y abrimos paréntesis y ponemos P punto y tenemos que hacer mención a la página donde tomamos esa cita. ¿Listo? Si llegase a ser un documento virtual, digamos, a ver, hay páginas que tienen artículos publicados en el sitio web y no tienen acceso al PDF, entonces no vamos a encontrar páginas porque es una sola página a lo largo, digamos que está toda la información, debemos de ubicar el párrafo. ¿Listo? Entonces ponemos par punto y ubicaríamos el párrafo en lugar de la página. ¿Vale? Esta aclaración, pues, en el caso de entre paréntesis, también aplica, ¿no? Entonces, si fuera entre paréntesis una cita directa, diríamos Cano, ¿verdad? El año 2024, coma, y la página, ¿no? Si habláramos de un párrafo, entonces, lo único que hacemos es cambiar la parte final, ¿verdad? Ponemos en lugar de P punto, ponemos par y ahí ya tenemos nuestras maneras de hacer una cita. Si es de un autor. Si son dos autores, entonces la norma nos dice que debemos de poner una I. Entonces digamos que fuera Cano y Roa 2024, ¿verdad? Si fueran más de dos autores, ¿verdad? Lo único que tengo que poner es el primer autor, el apellido del primer autor, y luego voy a poner las palabritas et al punto, que lo que significan es y otros realmente. Hay algunas revistas y hay algunas instituciones que permiten escribir y otros, ¿verdad? Pero en términos generales, la norma nos lleva a que cuando son más de dos autores, únicamente ponemos el primer apellido del autor, ¿verdad? Del primer autor, ponemos la expresión et al punto y ponemos el año. Y ya ahí hablaríamos de los autores, ¿vale? Si se dan cuenta, estos son las citas, ¿sí ves? Son menciones. Ya luego lo que tenemos que hacer son las referencias que van al finalizar el documento, que solo se pueden aparecer en las referencias los autores que fueron citados, y por lo tanto, digamos que va a estar allí la información completa. Si yo quiero saber ese Cano qué libro escribió, ¿verdad? Cano y Roa qué artículo escribieron, o Cano et al, ¿verdad? Y los otros, quiero saber quiénes son esos otros, quiero saber qué documento fue el que escribieron, qué tipo de documento fue el que escribieron, pues me tocaría ir, obviamente, a las referencias para poder hacer toda la búsqueda de ese nombre, de ese apellido, ¿verdad? Del año de la publicación y a partir de ahí puedo obtener la información más completa, ¿vale? Ese es un panorama general de la explicación de lo que serían las normas APA séptima edición. Como se dan cuenta, no es que sean tampoco el diablo, muchos estudiantes le suelen tener miedo, incluso muchos profesionales le suelen tener muchísimo miedo, ¿verdad? A eso de las normas APA, es pareciera que fuera el coco de la academia, pero resulta que tampoco es que sea tan difícil, ¿no? Es más de aprenderse uno como la regla y sobre todo de la práctica, ¿no? Como se suele decir, la práctica hacia el maestro y en esto de la aplicación de las normas APA, eso es lo que hay que realizar, ¿vale? Entonces, hecha esa explicación de cómo funcionaría, ¿verdad? Las citas y las referencias, vamos al ejercicio práctico, ¿vale? Vamos a intentar sacar un texto de una página
un poco más de una página si nos da, y vamos a ver cómo es el proceso de escritura que cada uno lo aplicaría en su ejercicio a lo que esté haciendo. Si está haciendo un proceso de investigación, entonces aplica igual para el proceso de investigación, si está elaborando su marco teórico, si está elaborando su informe. Pero para quienes están haciendo textos argumentativos, quienes están haciendo ponencias, artículos, ensayos, entonces también aplican eso al tipo de texto que están haciendo. ¿Qué es lo primero que hago yo cuando debo de escoger un tema, no? Entonces, cuando debo de elegir un tipo de texto, es que debo hacer siempre una planeación. Entonces, hoy, digamos que vamos a hacer cómo sería todo el proceso de ejercicio, ¿vale? De la escritura. Entonces, lo primero es que voy a escoger qué tipo de texto es el que voy a escribir o qué tipo de texto me han pedido realizar, ¿no? Porque ese tipo de texto tiene unas particularidades. No es lo mismo escribir un cuento que escribir un ensayo, que escribir una ponencia, que escribir un artículo, que escribir un informe de investigación o un marco teórico. Efectivamente, el tipo de texto me pone como una cierta camisa de fuerza que debo de seguir. Entonces, para este caso, entonces yo sé que el tipo de texto que voy a hacer es un texto argumentativo. ¿Listo? Voy a dejarlo argumentativo porque pues no hay tiempo, digamos, de poder decir voy a hacer un ensayo o voy a hacer una ponencia o voy a hacer un artículo. Simplemente sé que voy a hacer un tipo de texto argumentativo. Eso ya me impone a mí una estructura que yo debo de seguir, ¿no? Entonces, me impone que debo de hacer una introducción, ¿verdad? Que debo de hacer unos argumentos, ¿verdad? Que debe de ser acompañado, por supuesto, de la tesis. Eso es lo que debo de tener en un texto argumentativo. Y por último, pues debo de cerrar la idea, que serán las conclusiones. El hecho de yo escoger un texto argumentativo así simple me pone esas obligaciones que debe tener mi documento. Todo texto argumentativo se caracteriza porque hay una postura, que es lo que nosotros vamos a llamar tesis, y está, digamos, reforzado o fundamentado en una serie de argumentos, que es allí donde vamos a hacer las citas y donde vamos a poner los soportes de lo que vamos a hacer. Teniendo en cuenta eso, entonces, luego tendré que pensar en un tema. Entonces, en mi caso particular, lo que debo escoger, entonces, es el tema, ¿verdad? Entonces, para este caso, yo quiero hablar de la violencia en la literatura colombiana. Se me ocurre que quisiera hablar un poco sobre eso, ¿sí? Que es, pues, por supuesto, uno de mis campos de acción. Entonces, ya tengo el tema. ¿Qué voy a hacer entonces? Ya tengo el tipo de texto, ya tengo el tema. En todo proceso de escritura, pues debo de hacer un plan textual, una superestructura. Ya sé que debo de tener una introducción, que voy a plantear unos tesis, unos argumentos y que voy a plantear unas conclusiones. Entonces, yo quiero incluso enfocar un poquito más el tema de la violencia en la literatura colombiana, ¿no? Y centrarlo en una novela, ¿no? Entonces diría que violencia en la literatura colombiana, y hablaré de una novela que se llama El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. ¿Listo? Entonces, violencia en la literatura colombiana a través de la novela El ruido de las cosas al caer. El libro es del 2011 de Juan Gabriel Vázquez. Listo, ya tengo mi tema. Entonces voy a hacer mi superestructura, ¿verdad? Yo sé que tengo que hacer una introducción, entonces voy a plantear en la introducción ideas. Entonces yo quisiera hablar en esta introducción sobre, se me ocurre que debo de, obviamente, contextualizar la novela. A partir de esa contextualización, entonces voy a presentar cómo la violencia suele ser el personaje principal. Luego, pues tendré que plantear cuál es la tesis, ¿no? Entonces, mi tesis pensaré que va a ser que la violencia es el
leitmotiv, que es como el tema más recurrente, ¿sí? En la literatura colombiana, debido a las heridas de los conflictos armados que hemos tenido en el país a lo largo de la historia. Si se dan cuenta, yo no estoy pensando en la redacción como tal, que quede perfecta, simplemente estoy haciendo una lluvia de ideas para ir organizando la estructura y ya se van a dar cuenta que al momento de escribir, pues va a hacer que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, argumentos que yo quisiera poder presentar, entonces, el espacio de la violencia en Colombia, cómo se establecen algunos escenarios, ¿verdad? A partir de la literatura, cómo la literatura reconstruye una memoria de dolor, por ejemplo, se me ocurre. Y otro podría ser como, digamos que la ficción en algún sentido tiene algo de real, algo de real. ¿Listo? En las conclusiones, entonces, haré una síntesis de la reflexión. Me voy a enfocar como a eso, diciendo que la literatura es la evidencia de las heridas que ha dejado la violencia en Colombia. Y otra cosita que quisiera decir ahí en la conclusión será que no solo pasa esto de la violencia en la literatura en Colombia, ¿sí? Sino que también pasa en toda Latinoamérica porque compartimos, infortunadamente, ese mismo legado histórico, ¿no? Que es la violencia. No solamente está la literatura colombiana marcada por la violencia, sino que también este fenómeno ocurre, es compartido, voy a decir, por la literatura latinoamericana. Listo, entonces como se dan cuenta, lo primero que yo tengo que hacer siempre es un plan textual. Entonces empezamos por seleccionar el tipo de texto, el tema que quisiéramos abordar y a partir de la estructura que me, digamos, me obliga el tipo de texto, entonces lo que yo hago es establecer un plan textual. Y este plan textual lo voy a tener ahí guardadito porque ahorita que empiezo a escribir me va a servir muchísimo, ¿vale? Voy a intentar ser lo más sucinto posible en la escritura, teniendo en cuenta pues que el ejercicio es también como para que veamos cómo se pueden hacer las citas y cómo se hacen las referencias, ¿verdad? Pero también pues mi intención es que observen cómo en la realidad el proceso de escritura también es técnico, ¿no? Es tener una técnica para poderlo llevar a cabo. ¿Cómo empezaría yo mi título? Pues podría ser un título muy creativo, si son muy creativos para sus títulos, ojalá que sean llamativos, también depende del tipo de texto que estén haciendo, ¿no? No es lo mismo escribir un título para una tesis de grado que un título para un artículo de investigación y también cada institución pues impone ciertos factores, entonces tipos de letra, cantidad de números que hay que tenerlo en cuenta. Para este caso, yo quiero dejar como título mi mismo tema. Entonces yo voy a hablar de la violencia, ¿sí? En la literatura colombiana a través de la novela El ruido de las cosas al caer, ¿vale? Y acá ya observamos un detallito pequeño y es que todos los libros, ¿verdad? Los nombres de los libros o los conceptos que yo quiera resaltar o las palabras que no estén en español, las debo de hacer o las debo escribir en cursiva, ¿vale? Ese es el primer tip que vamos a ver en la escritura. Entonces, siempre que hablemos del libro, el ruido de las cosas al caer, o que hablemos de alguna novela, o que hablemos de algún concepto que quiera resaltar, o de una palabra que yo quiera
establecer que no esté en español, entonces la voy a poner en curso, ¿vale? Acá puse entonces el título, sería Violencia en la literatura colombiana a través de la novela El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez. Entonces dijimos que el texto debe estar todo alineado a la izquierda, ¿verdad? Que debemos de poner la sangría, si se dan cuenta ya la puse acá con la regleta. Reviso que todavía mi tipo de letra sea Times New Roman 12, párrafo está alineado a la izquierda, interlineado 2.0, estamos cumpliendo, ¿vale? Voy a seguir mi plan textual. Yo dije que en la introducción tendría que hacer la presentación de la novela del ruido de las cosas al caer. Entonces, yo voy a decir que Juan Gabriel Vázquez es un escritor colombiano que se ganó el premio Alfaguara de novela en el año 2011 por su obra, recuerden en cursiva, siempre el nombre de los libros van en cursiva, El ruido de las cosas al caer. Si se dan cuenta, una recomendación es, siempre que ponemos un libro, pues hay que anunciar el año de publicación del libro, ¿no? Y otra recomendación es cuando escribamos, como usted va a hacer un borrador, escríbanlo todo y ya luego se dedican a corregirlo, ¿no? Por ejemplo, yo acá, pues al escribir, me doy cuenta que acá escribí en el año 2011 y acá también tengo que repetir, entonces luego tendré que corregirlo, pero no me pongo a corregirlo de una vez, acá lo hago, me tengo a hacerlo como por la explicación, pero si ustedes lo hacen en la práctica, lo que les puede ocurrir más comúnmente será que se les vaya a olvidar lo que iban a seguir de idea, ¿vale? Entonces acá yo ya tengo mi primera cita, si se dan cuenta, mire, estoy hablando de un libro y ese libro tendrá que aparecer en las referencias, ¿vale? Entonces déjenlo ahí anotadito porque ahorita al finalizar la referencia tendremos que poner, ¿vale? Yo recomiendo que cuando escriban, siempre de una vez creen su apartado de referencias y vayan poniendo esas referencias para que después no se nos olvide. Entonces, de una vez lo voy a hacer para que veamos cómo se referencia un libro, ¿no? Ya dijimos que el autor es Juan Gabriel Vázquez, acá pongo el nombre completo porque me interesa resaltarlo, ¿no? Que es, quién es el autor, que es el escritor colombiano. Sin embargo, ¿qué me dicen las normas APA que cómo se hacen las referencias de los libros? Entonces, dice que debo de poner el apellido inicial del nombre, en este caso Juan Gabriel, entonces pongo J, ¿verdad? Y la G, punto, el año 2011, que es el año de publicación. Como es un libro, la norma me obliga a poner el nombre del libro en cursiva, entonces pongo el nombre en cursiva, punto, y después va a la editorial. En este caso, pues yo sé que la editorial del libro es Alfaguara. No tengo que poner ningún otro dato adicional porque es un libro. Entonces, mire, ya tengo mi primera cita y ya tengo mi referencia de lo que es el libro. Entonces, vuelvo otra vez a la redacción. A mí me gusta poner de una vez la referencia en el sentido de que evito de que se me pierda, ¿no? Cuando tenemos muchos documentos, entonces terminamos haciendo la cita, tomamos información y luego, ¿de dónde fue que saqué esta información? Se nos pierde, se nos va y terminamos luego, pues, presentando documentos con citas ahí todas perdidas, ¿no? Citas que no encontramos de dónde las tomamos o si todo lo tomamos de una página web. En algunas ocasiones sucede que la página web se cae, no sigue funcionando y entonces se me pierde la referencia y luego me toca cambiar. Entonces, estamos hablando de que estamos haciendo la introducción, entonces yo hablo de que Juan Gabriel Vázquez escribió una novela que se llama El ruido de las cosas al caer y que se ganó el premio Alfaguara de novela, ¿sí? En esta novela, o para decir, esta novela está ambientada en la época de Pablo Escobar y todo el ambiente de terror que existía en el país durante el auge del narcotráfico. Entonces, mire que muy cortamente estoy haciendo como una presentación de la novela.
Podría dar spoiler, a mí me encantaría hacer spoiler, entonces yo podría decir que al final todos los personajes mueren, para quien vaya a leer ya sepa que en el ruido de las cosas de caer pues hay una cantidad de muertos muy similar a lo que ocurre en el país. ¿Listo? Y quiero presentar ahí, ¿no? En esa introducción, entonces mire que un párrafo también se construye a partir de oraciones, ¿no? Yo siempre suelo recomendar que un párrafo no tenga menos de 4 líneas, si se dan cuenta acá ya llevamos 4 líneas, y que lo ideal es que tuviera más de 3 oraciones, ¿no? Lo mínimo, mínimo que debería tener serían 2 oraciones, pero lo ideal es que tenga de 3 oraciones en adelante y que no sobrepase las 12 líneas, porque entonces se convertiría en una párrafa. Pero entonces, siguiendo la idea de que voy a tener al menos tres oraciones para que sea un párrafo, me faltaría decir algo más. Entonces ya estoy diciendo que se encuentra ambientada en la época de Colombia, ¿verdad? De la época de Pablo Escobar en Colombia, donde pues estaba en auge el narcotráfico, ¿sí? De hecho, en la novela es bien significativo. Si se dan cuenta, ya repetí novela arriba, pero como les digo, primero escriban todo en el borrador y luego se dedican a corregir. Hoy pues, no va a quedar tiempo de poder hacer el video donde se haga la corrección del texto, simplemente va a quedar en borrado, ¿no? Como a través de la ficción se cuentan hechos y se describen lugares reales, ¿sí? Por ejemplo, en la narración se puede observar, ¿sí? Se pueden observar personajes reales como Pablo Escobar, que existió en Colombia, ¿verdad? Que hizo muchísimo daño con toda su cultura de narcotráfico, pero pues que también nos dejó a nivel cultural, ¿sí? Un leitmotiv para seguir hablando a tal punto que existe todo un subgénero literario que se llama la narconovela, ¿no? O también la novela sicaresca, sobre todo después con todo el fenómeno de los sicarios en Medellín y con todos los carteles y todo eso, todo ese auge que generó en la literatura, eso también se ve muy evidenciado. Entonces, en la narración se pueden observar personajes reales como Pablo Escobar, ¿sí? Y lugares o escenarios representativos como la Hacienda Nápoles. ¿Listo? Entonces, quien lee la novela diría, ve, la novela está ambientada en un país que se llama Colombia y los lugares existen. Es decir, quien no conoce Colombia podría venir leyendo la novela y va a encontrar, siguiendo esas primeras páginas de la novela que hace la descripción de dónde queda la hacienda Nápoles, por la vía hacia, digamos, eso es el Magdalena Medio, ¿sí? Entre Dorada y como quien va hacia Medellín, ahí va a encontrar, ¿sí? La Hacienda Nápoles, a través de la redacción de lo que supone la ficción. Entonces, mire que yo ya voy teniendo como ideas que las voy guardando, si luego quisiera hacer un artículo, ¿no? Alrededor del análisis de todo eso. Entonces ya tengo mi introducción, miren, si se dan cuenta, ya voy siguiendo mi planeación y ya tengo mi introducción. Ahora tengo que ir a la tesis y a los argumentos donde quiero empezar a presentar las citas, cómo se pueden hacer. ¿Listo? Entonces simplemente le doy enter y no tengo que dejar más espacio, ¿no? Si yo siguiera escribiendo acá, por ejemplo, no puede quedar este espacio, simplemente debe quedar ahí seguidito el párrafo anterior. No se deja tanto espacio porque tenemos interlineado de 2 puntos, ¿vale? Entonces, acá para presentar los tesis y los argumentos me acuerdo de cuál era mi tesis, ¿no? Entonces, voy a empezar de una vez la tesis. En este orden de ideas, a mí me gusta siempre, casi siempre, ¿no? Al cambiar de un párrafo a otro, poner como conectores, palabras conectoras, para garantizar la fluidez del documento y que no queden como ajenos un párrafo con otro. Es una muy buena recomendación. Hay muchísimos conectores que pueden ustedes buscar. Simplemente entran a Google y buscan lista de conectores y van a encontrar 500 conectores, 1000 conectores diferentes y uno, en la medida que uno va escribiendo, los va cambiando. Yo cuando hago el borrador utilizo casi siempre los mismos, como les digo, porque lo que me interesa es el fondo de la idea siempre, eso debe ser muy importante, y luego vamos a la corrección, ¿vale? Entonces,
en este orden de ideas, ¿sí? La novela de Vázquez, ya sabemos que ya no voy a decir más, ¿no? Simplemente voy a decir Vázquez 2011. Ya sabemos que estamos hablando de la novela del ruido de las cosas al caer. Mira, acá lo estoy citando, si se dan cuenta. No tengo que poner adicional nombre de la novela, ni que la editorial, nada. En este orden de ideas, la novela de Vázquez ratifica que la violencia en la literatura colombiana se ha convertido en un leitmotiv, tema, ¿verdad? Un leitmotiv. Así lo ratifica. Y acá, si ustedes se dieron cuenta desde el inicio del video, tenía mi documento al lado, ¿sí? Que habla de la violencia y devoción en la reciente narrativa latinoamericana. Y acá lo dice, ¿no? ¿Sí? Dice que se ha convertido en un leitmotiv, ¿sí? Entonces voy a citarlo a él de manera narrativa. Entonces yo busco cómo se llama este autor. Ah, mire, se llama Ávila, ¿verdad? Y voy a hacer la cita de el año 2014. Entonces voy a decir, así lo ratifica Ávila, miren, narrativamente 2014, quien también agrega que, y voy a utilizar acá, miren, esta cita la voy a hacer de manera directa para que vean, miren, esto es una cita, digamos, indirecta, podría ponerlo yo acá, porque eso el leitmotiv es idea de él, entonces lo voy a hacer entre paréntesis, miren, Ávila 2014, punto. Y voy a hacer la cita narrativa. Entonces, mira, acá la hice entre paréntesis y acá la voy a hacer narrativa de manera directa, ¿no? Entonces, yo voy a copiar esto. Así lo ratifica Ávila, quien también agrega que, abro comillas, porque es menos de 40 palabras, el tópico de la violencia y la miseria continental han forjado, por lo demás, alianzas y estrategias inesperadas con formas de fe que son empleadas ante todo como pragmáticas estrategias de supervivencia. ¿Listo? Tengo que mirar, ¿no? Está larga, entonces podría ser más de 40, entonces voy a señalarlas todas y en la parte inferior, ¿sí? Del Word, normalmente ustedes pueden encontrar que dice 32 de tantas palabras. Pues acá hay 32 de 443 palabras. Sé que la cita es directa de menos de 40 palabras. Está bien. La dejo dentro del mismo párrafo y al finalizar, entonces, me falta abrir paréntesis y poner el número de la página. P.273. Miren, acá está. P.273. Si se dan cuenta, entonces ahí ya configuré una cita, ya hice cita entre paréntesis indirecta, cita directa narrativa, ¿verdad? De menos de 40 palabras. Entonces, por el ejercicio académico que estamos haciendo, ¿sí? Que espero que sea muy pedagógico para todos ustedes que están viendo este video. Entonces, voy a hacer la referencia de una vez para que no me vaya a perder lo que está diciendo este autor. Entonces, voy a decir Ávila, apellido, coma, inicial del nombre, en este caso Ernesto Pablo, punto, año entre paréntesis, 2014, punto. Como es un artículo, no necesito poner el nombre del artículo en cursiva. La norma nos dice que cuando son artículos, lo que va en cursiva es el nombre de la revista, el volumen y el número. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá lo dejo simplemente, violencia y devoción en la reciente narrativa latinoamericana, ¿verdad? Voy al nombre de la revista, que lo tenemos acá, Latinoamérica, ¿sí? Es el nombre de la revista, mire, revista Latinoamérica,
Entonces, ese nombre va en cursiva. Revista Latinoamérica, coma, nos dice la norma que cuando son artículos de investigación, artículos de revista, debo de también poner, después de la coma, el volumen y el número. ¿Listo? Entonces, hay que buscar cuál es el volumen y el número de la revista. Entonces, 24.1, por ejemplo, entonces sería el número 1 de ese año. ¿Sí? Quedaría pendiente mirar si esa revista tiene varios volúmenes, no nos los está dando en este momento, entonces tendríamos que revisar la página, pero supongamos que por un ejercicio netamente de enseñanza de cómo sería el volumen es la cantidad de ediciones que ha sacado, digamos que si esta revista salió en el 2012, entonces habría hecho 4 volúmenes hasta el momento, ¿no? Aunque no nos lo da acá, simplemente nos dice 2024/1, que aprovecho un paréntesis para mandarle un mensaje a los que hacen revistas, para que pongamos toda la información en los documentos siempre, es muy importante, ¿no? Poner cuántos volúmenes, cuántos números para facilitar el trabajo para quienes estamos haciendo todo este proceso de compilación. Cierro paréntesis. Entonces, acá vamos a suponer, ¿no? Que es el cuarto volumen, para que entiendan cómo el volumen va por fuera como un número y el número va dentro de paréntesis, ¿no? Entonces, digamos que este fuera, desde el 2010 está haciendo revista, entonces sería volumen 4 y el número 1 iría entre paréntesis, ¿listo? Si en el 2014 sacó 3 revistas y esta fuera una publicación, la tercera revista que sacó del año 2014, entonces decimos que es volumen 4, número 3, ¿vale? Entonces ponemos el volumen, el número del volumen siempre por fuera y el número dentro del paréntesis. Ya ahorita vamos a ver en otros artículos que sí están los números del volumen, ¿verdad? Muy especificados. Coma y ponemos sin cursiva el número de las páginas donde encontramos el artículo. Entonces, este artículo está de la página 271 a la 303, ponemos punto. Si la revista es física, simplemente lo dejamos así. Si la revista es virtual o digital, como en este caso, pues sería bueno copiar la URL, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte superior donde está el link y copiamos la URL y ya tenemos nuestra cita de una revista que sea virtual. Hay algunas revistas como las que van a ver ahorita que tienen DOI, que también es un link así como este. Entonces, si una revista tiene DOI, es mejor copiar el link del DOI que copiar el link únicamente de la URL, ¿vale? Continuamos entonces con nuestro texto. Mire, ya tenemos cómo vamos haciendo citas y cómo vamos haciendo referencias, ¿verdad? Entonces, tenemos que, estamos hablando de que para la literatura colombiana la violencia es un leitmotiv y que eso se puede observar en Juan Gabriel Vázquez y que, digamos, es una evidencia, ¿no? De la historia. Entonces, tenemos dos oraciones, mira, acá tenemos una, acá tenemos otra, normalmente las identificamos por ese punto seguido. Sería bueno poder hacer una tercera oración, ¿verdad? Para poder darle mayor presencia al párrafo. Entonces, dijimos que lo ratifica quien agrega que el tópico de la violencia, ¿verdad? Es una manera también de contar una experiencia de cómo se sobrevive, ¿no? En estos países. Dicho eso, entonces lo que corresponde sería plantear otra idea que me sintetice lo que está ahí, ¿no? Podría decir que este panorama surge a partir de un legado histórico. Estoy, recuerden, haciendo un borrador, dejo surgir las ideas, ¿sí? Que ha dejado una herencia de sangre y dolor en la nación. Listo. Ahí ya hice otra oracióncita y ya, ahí podría dejar ese. Continúo con ideas, ¿no? Entonces, voy a hacer una cita de manera, digamos, directa a continuación, hablando de todo lo que tiene que ver con el escenario, ¿vale? Entonces, tengo acá, ¿sí? En otro documento, una cita que quisiera hacer de forma directa. Entonces, dijimos que las citas directas de más de 40 palabras, entonces, deben de ir
con una sangría en todo el párrafo. Entonces, lo que yo hago es que voy a inicio, voy a donde dice párrafo y voy a la parte al lado de las létricas, siempre identificamos las letras de la A a la Z, que dice aumentar sangría. Entonces dice aleja el párrafo del mar. Le doy clic ahí y ahí me aleja el párrafo para empezar entonces a hacer la cita. ¿Qué hago? Copiaré de manera directa lo que dice el autor para hacer una cita directa, ¿vale? Puedo hacerla solo manejando así, puedo hacerla de dos maneras para que vean. Entonces, hablar de la violencia, ¿sí? Voy a ver si se puede copiar directamente para hacer más rápido el proceso. Entonces, hablar de la violencia en Colombia, la mitad de punto, ¿sí? Voy a copiar esta otra partecita, ¿sí? Y ya tengo mi cita de manera directa de más de 40 palabras. ¿Qué tengo que hacer? Como no he dado los datos, entonces tendré que poner el nombre del autor, que en este caso se llama Fernández. Pues acá pongo el paréntesis después del punto. ¿Listo? Aquí pongo el paréntesis antes del punto cuando está dentro del párrafo. Entonces, acá voy a poner el apellido, Fernández, coma, el año 2018, coma, y la página de donde tomé eso. Entonces, eso está en la página 96. Está en la página 96. Entonces pongo P.96. Esta es una manera de hacerla, ¿sí la ven? Entonces, estoy haciendo una manera directa de más de 40 palabras y se dan cuenta que acá ya queda un espacio, pero también la podría hacer de manera narrativa, ¿no? Entonces yo podría decir, siguiendo, decir, frente al tema, Fernández, mire, doy el apellido, muy a lo que hicimos arriba, el año entre paréntesis, 2018, manifiesta lo siguiente, dos puntos, y viene la cita directa. Al finalizar esa cita directa, como a nivel narrativo, ya al principio ya dije el apellido y el año, acá no necesito repetirlo, simplemente dejaría la página, ¿vale? Entonces vamos a dejar esta cita así, de manera directa, para que observemos cómo se puede llevar a cabo. ¿Listo? Una cita de forma directa, tanto narrativa como entre paréntesis. Y voy a hacer la referencia siempre. A mí me gusta hacerla de una vez para que no se me vaya a perder, ¿sí? Esa cita la tengo acá ya más específica. Voy a ampliarlo un poquito para que ustedes puedan ver un poco mejor toda la información, ¿sí? Entonces, acá tenemos, decimos que es un artículo, entonces, nuevamente, el apellido, Fernández, inicial del nombre, MJ. Punto. El año, esto es del año 2018. Punto. El nombre es El ruido de las cosas al caer, duelo o melancolía, cierro paréntesis, el nombre de la revista, entonces decimos que se llama Revista de Educación y Pensamiento, coma, volumen, no nos habla del volumen, mire, solo nos está dando el número, entonces simplemente vamos a dejar el número 25, ¿verdad? Ahí no ponemos el volumen, coma, lo dejamos así sin paréntesis para no dejar solo el paréntesis con el 25 y ponemos el número de las páginas que es de la 95 hasta la 103 y le doy punto. Como les dije, al ser una revista virtual, entonces copio y pego el de la web. ¿Listos? Entonces, miren, ahí ya completamos un párrafo de nuestro texto argumentativo, ¿no? Espero que este video esté siendo muy ilustrativo para ustedes y no estarlos tampoco aburriendo con toda esta explicación muy clara, ¿vale? Entonces ya tengo que acá ya salí de esto, ¿verdad? Ya salí de este otro, lo voy a ir cerrando acá la pestañita, ¿sí? Y voy a buscar acá
creo que es este documento, permítanme, que tiene dos autores para poder hablar de cómo se haría entonces una cita con dos autores y pues puedan ver también allí la diferencia en la referencia y con eso estaríamos entonces ya terminando nuestro video por esta oportunidad, ¿vale? Entonces yo voy a decir, siguiendo la narración, mire que estoy en mis argumentos, ¿sí? Que cabe destacar, mire, ¿sí? Siempre hay conectores, ¿verdad? Tenemos conectores, tenemos frente al tema, acá cabe destacar que autores como, ¿verdad? Y voy a poner el nombre de estos dos autores, pues pongo el apellido del primero, que es Santos, y el apellido del segundo, que es Urgeles, y entre paréntesis voy a poner el año, ¿vale? De este artículo. El año de este artículo es 2021. Entonces pongo 2021 y cierro el paréntesis. Y ahí sí digo qué es lo que le establece, ¿no? Cabe destacar que autores como Santos y Urgeles sostienen que, y voy a hacer la cita directa, la ficción literaria elabora un tipo de registro que enriquece la exploración del pasado en las sociedades latinoamericanas, especialmente en contextos donde las huellas de la violencia proliferan en subgéneros literarios. Cierro los comillas, abro el paréntesis y debo de poner la página, ¿no? En este caso sería la página 13, P.3, ¿vale? Con esto, pues seguiría el ejercicio que tendría que seguir complementando, pero para ir cerrando entonces el video, vamos a hacer la cita, vamos a terminar con la referencia del autor, ya cerrando acá la cita, vamos a terminar con la referencia de un autor de más de de dos autores realmente. Entonces, apellido primero, Santos, coma, inicial del nombre, punto, y Urgeles, coma, y, punto. Y el año, dijimos que es 2021. Supongamos que, voy a poner un ejemplo, que supongamos que fuera una cita de más de tres, entonces acá no sería Santos y Urgeles, voy a ponerles acá el ejemplito en rojo para que digamos que entiendan también un ejemplo de cómo se haría eso si fuera una cita de más de dos autores, ¿no? Haciendo ahí una variación, que me disculpen de pronto los autores del artículo, tomarlos como ejemplo y hacer esa variación, más por el carácter pedagógico que quisiera enseñar. Entonces, acá, en lugar de poner Santos y Urgeles, digamos que fueran tres autores, entonces lo único que haría sería poner et al. Acuérdense, entonces voy a poner acá para que lo destaquen, entonces sería Santos et al punto 2021 y acá vendría la cita como con la página, ¿no? Supongamos que yo voy a decir esto mismo, cabe destacar, pero entonces no voy a mencionar a Santos acá, sino que lo voy a hacer entre paréntesis. Entonces yo voy a decir, cabe destacar que la ficción literaria, ¿verdad? Y acá voy a poner, si fuera Santos y Urgeles, simplemente pongo Santos y Urgeles, que es la cita original, coma, el año 2021, coma, P punto. En el caso de lo que estamos poniendo de ejemplo, que lo vamos a hacer de manera ya con ficción, ¿sí? Porque son dos autores, pero acá vamos a hacer, si fueran más de dos autores, entonces pondríamos et al punto y será la única vez que ustedes verán que a la par vamos a poner la comita. ¿Listo? Entonces punto y de manera seguida ponemos una coma. ¿Por qué? No es un punto y coma tradicional como el que estamos nosotros enseñados a conocer, sino que pues es un punto de et al, que es la expresión que está contraída. ¿Listo? Acá tenemos como si fuera los dos autores en la versión original. Si fueran más de dos autores, entonces supongamos
que sería Santos de punto. Para presentar el otro autor, entonces ponemos una coma que nos diga que sigue otro autor, ¿sí? Supongamos que fuera Roa, ¿sí? Que es ficción, por eso lo pongo en rojo, por ejemplo, Santiago Roa, no sé, se me ocurre, punto, y ahí sí presentaríamos el tercer autor o el que siga. Si siguen más autores, sigo poniendo punto, coma y los demás apellidos, ¿sí? Y Urgeles, por ejemplo, coma y punto y el año. Todo lo demás, pues no variaría. ¿Listo? Esta sería una variación en caso de que fueran autores de más de dos. ¿Listo? Entonces acá tenemos cómo sería la cita, entre paréntesis, ya la vimos cómo sería de manera narrativa y en las referencias así sería que se tendrían que presentar. ¿Vale? Acá entonces vamos a hacerla como es originalmente, Santos y Urgeles, el detonante evolutivo de la narcoliteratura colombiana. Todo lo demás, ¿no? La cita, para no seguir ahí redundando. Yo tengo que revisar este escrito, ¿sí? ¿A qué pertenece? Entonces, yo reviso, hace parte de la revista Humanidades, voy a revisar. Entonces, es una revista, entonces al finalizar tengo que poner el punto. La revista, recuerden siempre en cursiva, revista de Humanidades. Mire que nos dice que es el número 45, tampoco nos da el volumen, coma, y las páginas, que sería de la 11 a la 37, punto. ¿Qué hago? Tengo que ir a copiar el link. Mire que acá tenemos el link, pero esta revista tiene esta particularidad que les había comentado hace un momento, es que también tiene un DOI, miren, acá tenemos el DOI. Entonces, desde que la revista tenga un DOI, que es un identificador, lo que tenemos que hacer es copiar el DOI en lugar de copiar el link, ¿vale? Y de esta manera, entonces tendríamos nuestras referencias. Mire que en el documento en lo que llevamos, que sería un borrador, que se podría continuar la redacción, podría salir hasta un buen artículo. Tenemos ya nuestras citas, nuestras referencias y también vimos un ejemplo de cómo se hace un proceso de escrito. ¿Qué hay que hacer finalmente en las referencias? Mire que yo acá las puse y no les puse el formato que deberían de tener, entonces las voy a señalar todas, ¿verdad? Voy a bajar la margen, ¿sí? Voy a mover es la parte de abajo, hacer una sangría aquí, pero no desde el inicio, sino desde la segunda línea. Eso también lo pueden hacer ustedes en sus computadores con el comando de control F. Listo, en la mayoría de Word, simplemente digamos, acá supongamos que está normal, en la margen, entonces le darían control F. Pero resulta que las referencias hay que ponerlas en orden alfabético. Si se dieron cuenta, yo no las organicé en orden alfabético. ¿Por qué? Porque yo voy al inicio, voy al párrafo, voy a donde dice de la A a la Z, que les mencioné antes, y miro que diga párrafos, tipo de texto ascendente, y le doy a aceptar. Y el Word automáticamente me las organiza en forma alfabética. ¿Vale? Espero que este video les haya sido de gran utilidad, que pueda servir de guía. Cualquier duda, inquietud que tengan, si tienen un documento que quieran que yo se los pueda revisar, con muchísimo gusto, me pueden escribir, ¿verdad? Al correo electrónico, me pueden dejar aquí su mensaje también en comentarios, bien sea a través del Classroom, donde también voy a subir el video, como en YouTube, donde también va a estar allí el video alojado. Entonces me pueden dejar sus comentarios, ahí podemos entrar en contacto y en lo que yo les pueda ayudar a revisar algunos documentos y demás con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias todo por esta oportunidad y nos vemos en una próxima ocasión.